Hola, queridos hermanos, un saludo especial para la gran familia de El Clamor de Medianoche. Vamos a dar inicio nuevamente a un nuevo estudio que tendremos en esta oportunidad. Así que te invito para aquellos que puedan ponerse de rodillas. Vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a orar a nuestro Dios. Así que de rodillas, por favor, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, por la salud, por tantas cosas que recibimos de ti a diario, por el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas. Y ahora en especial pedimos que una doble porción de tu espíritu nos inunde en esta oportunidad y llene nuestra mente y nuestro corazón para poder entender las profundidades de tu palabra y en especial el mensaje que hoy tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos todo, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, en esta oportunidad continuamos con la historia del profeta Eliseo. Hay mucho que sacar sobre Eliseo, así que queremos seguir profundizando en cada paso de las cosas que Eliseo hizo o participó. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a compartir el PowerPoint para iniciar el estudio. Miren cómo dice esta cita, iniciando sobre el profeta Eliseo. El estudio hoy lo hemos titulado El profeta Eliseo, la reprensión, porque hoy exactamente vamos a hablar un poco de la reprensión. ¿Qué es reprensión? ¿Qué papel juega la reprensión? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, los de la última generación? Nosotros los que formaremos parte de los 144,000. Dice así: la obra de Eliseo como profeta fue en algunos aspectos muy diferente de lo que había sido la de Elías. Eliseo tuvo una misión más pacífica. Le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. La inspiración nos lo describe como un hombre que tenía trato personal con el pueblo y que, rodeado por los hijos de los profetas, impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. ¿Es importante esto? Sí, es importante que conozcamos quién era Eliseo, porque lo que viene ahora tal parece que no tiene nada que ver con la persona de Eliseo. Y de hecho, muchos cristianos de hoy en día y de antaño han criticado esta posición de Eliseo y han criticado, por ende, esta posición de Dios con relación al Dios del Antiguo Testamento. ¿Y de qué les hablo? Mire, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Ahora bien, vamos a ir por parte. Dice: Eliseo era un hombre de espíritu benigno y bondadoso, pero también podía ser severo, como lo demostró su conducta cuando en camino a Betel se burlaron de él los jóvenes impíos que habían salido de la ciudad. Ellos habían oído hablar de la ascensión de Elías, ojo con ese detalle, e hicieron de este acontecimiento solemne un motivo de burlas, diciendo a Eliseo: calvo sube, calvo sube. Ahora, tenemos que, para que entendamos qué fue lo que pasó, tenemos que ir averiguando, por ejemplo, ¿qué era Betel? ¿O qué representa Betel? ¿Por qué se menciona el nombre de Betel? Primera de Reyes 12, 28 al 30 dice lo que pasa en Betel. Betel era la capital de algo, no exactamente de un país. Dice así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Este era el rey de las 10 tribus de Israel. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este rey no quería que la gente fuera más al reino de Jerusalén, o sea, a la ciudad de Jerusalén o al reino de Judá, sino que se mantuvieran allí. Este reino de Israel, las 10 tribus de Israel, recuerden que se mantuvieron con idolatría todo el tiempo. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo este rey? Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y me llama la atención, no tiene nada que ver con mi tema, que hizo Dios 2 dioses. Uno lo puso en Betel
y el otro lo puso en Dan, o sea, dos estatuas. Y la gente iba desde esa ciudad que se iniciaba, era el inicio de la adoración, hasta la ciudad de Dan, con la tribu de Dan. Esto era Betel, por eso es que tenemos que entender por dónde era que estaba caminando Eliseo. No era cualquier ciudad, era una ciudad idólatra completamente. Ahora, sigue diciendo, ¿qué le sigue? Ya sabemos lo que es Betel, ya sabemos que los jóvenes estaban usando el acto de la ascensión de Elías, que era un momento solemne como una burla, pero también estaban usando la palabra calvo, porque Eliseo era calvo, lo estaban usando en forma de burla. La palabra calvo era usado como insulto y burla y también como vergüenza en la Biblia. Fíjense en Isaías capítulo 3, versículos 17 y 24, como dice: por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Así que vemos que la calvicie tiene una posición bíblicamente como usada como de vergüenza. Ahora, estos muchachos se estaban burlando. ¿Sería costumbre de que se burlaran de los profetas o simplemente fue un acto de ellos particularmente? En Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y ya una pausa aquí. Quiere decir que la costumbre de burlarse de los profetas ya existía. El asunto de la calvicie lo usaron con doble propósito. Y el asunto de la burla de que calvo sube, se estaban burlando de un acto de Dios también. Y esto es para que entendamos lo que hizo Eliseo en nombre de Dios. Una vez yo era anciano de una de las iglesias donde estaba, pero también era maestro de la escuela sabática. Y en mi clase estuvo por un tiempo un matrimonio. Era la esposa de un hijo de un anciano. Y esta mujer, cuando yo me inicié como maestro en esa iglesia que llegué, me pusieron como maestro, un día me dice: fíjate bien, no me hables del Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios sanguinario. Es un Dios que ve sangre y mata por todo el tiempo. Háblame del Dios del Nuevo Testamento. Y yo le dije: mira, en primer lugar, creo que no has entendido al Dios del Antiguo Testamento como tú dices, porque es el mismo del Nuevo Testamento. 1, 2. Si ves tanta sangre en el Antiguo Testamento, en parte eso se debe para que entendamos tú y yo que el pecado costó sangre y no una cualquiera. Y también si ves tanta sangre por parte de animales como tú dices y ofrendas, es para que entiendas que la naturaleza sufre sin tener culpa por causa del hombre, por el pecado del hombre. Hay tantas cosas que tienen un significado, para un simbolismo para que lo entendamos, pero tú te estás fijando en lo que no es. Fíjate bien, el pedido que me haces está mal, le dije a esta persona. No voy a dejar de predicar al Dios del Antiguo Testamento. Si eso te va a molestar, creo que estás en la clase equivocada entonces. Y la mujer se levantó, se indignó y se fue. Y alguien me dijo, después que se acabó la clase: hermano, fíjese bien, usted está en un país donde todo el mundo tiene libertad de expresión. Y yo le decía: ¿cierto? Pero usted no se ha dado cuenta que la libertad de expresión usted la debe ejercer en lugares públicos. Porque en mi casa, o en mi clase, o en el lugar donde yo tenga la autoridad, tú no tienes el derecho de hacer lo que tú quieres. Puedes hacerlo en público, no afuera. Tú tienes el derecho a explicarte, expresarte como tú quieres, es verdad. Yo no tengo la obligación de escucharte. Esta es mi clase. Y esto es lo que la gente no está entendiendo hoy en día, muchas veces, con relación a la libertad que tiene cada cual de expresarse. Ahora,
Volvamos a la historia de Eliseo, porque esto me vino a la mente debido al Dios del Antiguo Testamento y debido a tanta sangre. La pregunta es, Eliseo está frente a estos muchachos que son jóvenes, y vamos a ver que son más de 42. Ellos le están gritando, calvo sube, en forma de burla. Y yo te hago la pregunta, ¿cómo se debería actuar frente a personas que actúen de esta forma? A personas que actúan con burlas. No se supone que lo nuestro es sumar y no restar. ¿Debería Eliseo de haber pensado en actuar pacientemente con estos jóvenes, al mismo tiempo guardar la posibilidad de ganar a esos muchachos para el reino de los cielos? Y las preguntas que estoy haciendo son frases que los hermanos mencionan cuando en distintos momentos y oportunidades que hemos tenido en juntas de iglesia y demás, nos dicen lo de nosotros es sumar y no restar. La pregunta que te hago es, ¿debería Eliseo haber pensado en eso? ¿Dio Eliseo un mal testimonio frente a los vecinos de esa comunidad por su poca paciencia y su acto temerario en contra de unos jóvenes? Porque eso es lo que te dicen cuando hemos reprendido a alguien, hemos reprochado algo, la gente dice, ¿qué testimonio diste con las visitas que había? Y no digo cuando hemos, sino cuando algunos lo han hecho. Yo no abunda mucho en mi vida esta costumbre. Pero sí he visto hermanos que se han levantado en contra del reproche, en contra de cuando se ha llamado la atención o se ha dicho algo. Y otra pregunta que me han dicho es, ¿cómo debe actuar un cristiano frente a alguien que insulta a Dios o a las cosas sagradas? Esa pregunta me la han hecho. ¿Cómo debe actuar un cristiano frente a alguien que insulta a Dios o a las cosas sagradas? Vamos a compartir qué fue entonces lo que pasó. Ya ustedes saben la historia, qué fue lo que pasó con Eliseo. Estos muchachos dice, y mirando él atrás, o sea, ya él iba de largo, los muchachos estaban detrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Y en qué consistió la maldición? Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y cuando tú buscas en el Strong hebreo, hablando de muchachos, para que entendamos exactamente qué tipo de muchachos, bueno, habla de muchachos en general porque eran hombres y mujeres, o sea, varón y hembra, es la palabra Yeled, algo nacido, es prole o crío, cría, hijo, joven, muchacho, niño, polluelo. Está hablando de un jovencito, no está hablando de un muchacho de 20 y pico de años. Está en la parte femenina, que es la palabra Yaldad, que es muchacha, una joven muchacha. O sea, lo que estamos viendo es que estos jóvenes salen, se empiezan a burlar de Eliseo y haciendo también uso de burla de un acto simbólico muy importante, que fue la ascensión de Elías. Eliseo se vira y en el nombre de Dios lanza una maldición para ellos. Salen 2 osos del bosque y de ellos despedazan a 42. Quiere decir que eran más. Ahora fíjense, dice la sierva del Señor, al oír sus palabras de burla, el profeta se dio vuelta y bajo la inspiración del Todopoderoso pronunció una maldición sobre ellos. El espantoso castigo que siguió provino de Dios y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Ahora, de todo el estudio de hoy, hay algo esencial que se debería grabar en nuestra mente. De hecho, esto sirve para el ámbito matrimonial, el ámbito de los hijos, del hogar, para muchas cosas, en el trabajo, donde quiera. Y escuchen bien lo que dice aquí. Aún la bondad, ¿qué está diciendo? Aún la bondad debe tener sus límites. Oh, espérate, la bondad debe ser limitada. Dice, la autoridad debe mantenerse por una severidad firme o muchos la recibirán con burla y desprecio. La autoridad es la que debe mantenerse por una severidad firme. La bondad debe estar en nuestras vidas, pero debe tener sus límites frente a ciertas circunstancias. Sin embargo, la autoridad es la que permanece para siempre. Y sigue diciendo,
O sea, la autoridad debe mantenerse por una severidad firme o muchos la recibirán con burla y desprecio. La así llamada ternura, los halagos y la indulgencia que manifiestan hacia los jóvenes, los padres y tutores es uno de los peores males que les puedan acontecer. En toda familia, la firmeza y la decisión son requerimientos positivos esenciales y esto se aplica a todo. Hay muchas iglesias que han ido a la destrucción como iglesia moralmente hablando, porque sus pastores y sus líderes han usado indulgencia con sus miembros. Algunos refugiados detrás de la idea de que hay que demostrar amor y paciencia con la grey de Dios, creyendo que la corrección no es parte del amor de Dios. Ahora, ¿por qué hizo esto el profeta Eliseo? Bueno, la gente te dice enseguida, bueno, dice ahí bajo inspiración divina, fue Dios. Ahora, Dios no te va a inspirar en ninguna cosa que tú no estés meditando. Dios no te va a inspirar en nada que no sea tu prioridad, en nada donde no esté tu celo. Y este es mi punto. Primeramente tenemos que entender que recibiremos una inspiración divina solo en aquello que me interese, en aquello que sea lo primero. ¿Y a qué me refiero? Dice la sierva del Señor. Porque la pregunta sería, ¿estuvo Eliseo pensando en sí mismo, en su persona, cuando se burlaron de él? Estaba Eliseo diciendo, ¿estos cómo se atreven a burlarse de mí? No, tienen que aprender a respetarme. ¿Sería eso exactamente lo que estaba pensando Eliseo? Miren cómo dice esta cita. Si Eliseo hubiese pasado por alto las burlas, la turba habría continuado ridiculizándole y en un tiempo de grave peligro nacional podría haber contrarrestado su misión destinada a instruir y salvar. Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda su vida. Bueno, ya vamos viendo, vamos conociendo varias cosas. En primer lugar, Eliseo no estaba pensando en sí mismo. Lo primero para Eliseo era la misión. Por eso dice aquí, y en un tiempo de grave peligro nacional podría haber contrarrestado su misión destinada a instruir y salvar. Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda su vida. La misión es lo primero. La burla hacia los profetas y hacia Dios, si permites que continúe, llega a un punto donde ya nadie toma autoridad ni respeto por nada de lo sagrado, de lo religioso. Y esto fue lo que pasó. ¿Cuál fue el resultado de esta severidad? O sea, el trabajo de Eliseo pudo funcionar bien. Dice así, durante 50 años entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de ciudad en ciudad y pasar por entre muchedumbres de jóvenes ociosos, rudos y disolutos. Pero nadie se burló de él ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Entonces, esto es exactamente lo que Eliseo quería lograr. Que la obra de Dios no fuera interrumpida. Que Satanás no se saliera con la suya. Que la misión de Satanás de destruir algo o de contrarrestar algo no funcionara. Ojo con ese detalle. Es importante. Porque hoy en día en nuestras vidas nos vamos a ver, o pudiera ser que ya nos hayamos visto, en muchas situaciones donde Satanás debería ser interrumpido. Eliseo no hizo esto pensando en sí mismo, sino que movido por un celo por Dios, actuó para evitar que la misión de Dios, que los planes de Dios no fueran estorbados en el presente y para el futuro. Ahora, en tiempos del pueblo de Israel existían leyes que se regían por la Torá. Y ahora vamos a ver diferentes tipos de reprensiones y para qué sirvió. De hecho, estoy tratando de presentarles a los hermanos y a las personas el Dios del Antiguo Testamento, el por qué lo hacía, el por qué hacía las cosas. Y aún más para entender el porqué de la reprensión. Vamos a ver lo que hay en Deuteronomio capítulo 21.
versículos del 18 al 21. Fíjense, vamos a empezar por aquí. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y muchos critican esta ley de Dios del Antiguo Testamento. La catalogan como severa e injusta. ¿Con qué propósito Dios puso esta ley? Para que ese pecado no se propagara como se propaga la peste. Para que hubiera temor de los hijos hacia los padres y hacia Dios. ¿Qué debería ser más importante, la ley o el ser humano? Y hoy en día se habla mucho del ser humano, porque si contestas que es el ser humano lo más importante para Dios, a tal punto que dio su hijo en la cruz del Calvario, eso es lo que te dicen. Estamos diciendo lo que dice Satanás, que la ley de Dios es injusta y que la gente podría vivir sin esta ley que es innecesaria para el ser humano, porque lo que más importa es la felicidad del ser humano. Hoy en día nuestras iglesias adventistas se están enseñando que no hay que ser tan estricto con la ley, pues Dios es amor y a Él le interesa más las almas que la ley. A veces no somos espirituales o no pensamos espiritualmente porque no nos damos cuenta que tanto la ley como la reprensión son el ayo para evitar que el mal se propague y nos destruya o destruya a nuestros seres queridos. Si no pones reglas y normas en tu hogar, tarde o temprano se convertirá en un realengo. Lo primero en el cielo es la ley, por eso se rigen todo por la ley, porque en ella está el amor de Dios. En ella emana la felicidad de Dios. Por lo tanto, todo lo que se oponga al amor de Dios, a la felicidad de Dios y de todos los seres, todo lo que se oponga al orden, hay que refrenarlo. Por si no te habías dado cuenta. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Miren, existen diferentes ejemplos de cómo se debe actuar frente a una situación que lleva corrección o reprensión, y que al mismo tiempo vamos a descubrir que este acto de reprensión es un verdadero acto de amor y de compasión. Y uno de esos ejemplos es la reprensión de Job con su esposa. Vamos a la historia de Job. Y hoy quiero hacerte simpatizar un poco con la esposa de Job, pero al mismo tiempo para que entiendas cuánto amó Job a su esposa. ¿De qué estoy hablando? Fíjense, la primera parte del libro de Job, ustedes la vieron, Satanás empieza a condenar a Dios, a acusarlo de que Job le es fiel porque Dios lo tiene colmado de muchas bendiciones y de muchos bienes. Así que lo primero que hace es pedirle permiso para destruir sus bienes. Y en un abrir y cerrar de ojo, todos los bienes de Job se van, quedan destruidos. Aún hasta los 10 hijos de Job mueren también. Así que este es el cuadro que tenemos. Imagínense, Job con su esposa queda desprovisto de sus bienes porque todo lo pierde y aún pierde hasta sus hijos y su casa. Ahora viene la segunda parte donde Satanás ahora pide tocar a Job, pero Dios le dice a él: podrás hacer con él lo que quieras, mas no tocarás su vida. Ahora dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, la famosa frase que conocemos todos: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Te hago una pregunta. Voy a quitar el slide. ¿Qué debió de haberle contestado Job a su esposa? Hay gente que sin pensarlo dos veces dice: debió, la respuesta que le dio fue la respuesta que tenía. ¿Qué tal si Job se hubiera compadecido de ella al estilo como lo hace la gran mayoría?
¿Qué tal si Job le hubiera tenido lástima a su esposa y no hubiera tomado sus palabras en serio? ¿Le habría hecho un bien? O sea, ¿qué tal si Job hubiera pensado, mi esposa, no todo el mundo puede tolerar de la misma forma los eventos y las crisis? Hay gente que les toma más tiempo. Hay que entenderla. Ella estaba en paz, tranquila, con todas las cosas, y de momento ha venido esta catástrofe sin saber cómo ni por qué, y para cómo haya perdido a nuestros 10 hijos. Por lo tanto, yo no creo que Dios en este momento de dolor, que su mente está cegada, debe tomar en cuenta esto, y yo tampoco. Después yo hablo con ella. Yo creo que ella después, cuando se dé cuenta, se va a arrepentir. Eso es lo que hoy en día muchos harían con la esposa de Job. ¿Se habrá comportado egoístamente Job por no condolerse por su mujer? Porque ciertamente en su respuesta no hubo ninguna condolencia de parte de Job hacia su esposa. En medio del dolor, del sufrimiento, le dijo: has hablado como una cualquiera. Parece mentira lo que has dicho. ¿Qué cosa? ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Tienes que aprender a confiar y aceptar lo que venga de Dios. Eso es lo que, así es como suena. Quizá no te guste el tono de mi voz o la forma que lo estoy diciendo, pero eso es lo que quiere decir. No importa la forma que lo hagas, está diciendo claro así. ¿Se merecía la mujer de Job una buena reprimenda? Y vamos a entender que Job no estaba dando una buena reprimenda por lo que estaba hablando, esencialmente, sino era por salvar la vida de su esposa. Ahora, en primer lugar, para que te ubiques, estamos hablando de una mujer que primeramente lo perdió todo. 1. 2. Por lo general, la mujer funciona más por las emociones, el hombre por la razón. Por lo tanto, es importante, para que el cuerpo y la mente de ellas funcionen bien, ellas necesitan tener estabilidad emocional, y para que la mujer esté estable emocionalmente, le es importante tener estabilidad en su hogar, en su matrimonio, y esta mujer fue bombardeada por una serie de catástrofes sin precedentes. Y de paso, esto le sirve a los matrimonios, a los hombres, para que entiendan cómo funciona la mente de la mujer. Y nosotros estamos entendiendo a la esposa de Job, para que entiendan el desequilibrio por el que ella pasó, pero al mismo tiempo para que entiendan qué fue lo que Job hizo. Tercero, también necesitamos comprender que para el buen funcionamiento del equilibrio mental de una mujer, no solamente es necesario cuidar de la parte emocional, espiritual y sentimental, también incluye la estabilidad económica de su casa, y esta mujer lo perdió todo en un mismo día. O sea, si la mujer funciona más emocionalmente que racionalmente como el hombre, tienes que entender que lo que le ha pasado a esta mujer quizás para el hombre no sea tanto, aunque fue bastante, pero para ella sería el doble de lo que sería para el hombre. Estamos hablando de una mujer que tuvo que enfrentar una carga emocional terrible, ya que perdió no a un hijo, sino a todos sus hijos, y fueron 10. Y si la muerte de un hijo duele, que serán las de 10 hijos, las de todos los demás, el resto. Estamos hablando de una mujer que estaba en desesperación, viendo en la condición degradante y miserable que estaba viviendo y sufriendo su esposo, el cual se tenía que rascar con un tiesto y solo hallaba alivio en medio de la ceniza. Estamos hablando de una mujer que, al ver todo lo que les había ocurrido, llegó a pensar que Dios los había abandonado, porque eso es lo que todo el mundo piensa. Estamos hablando de una madre que quizás no tenía claro si sus hijos estaban perdidos o no, y por un momento surgió en su mente un pensamiento erróneo. Llegó a una conclusión peligrosa y que al mismo tiempo es común hoy en día. Ella pensó como piensan muchos cristianos de hoy en día, que no son espirituales y que no tienen a Dios en primer lugar. Si mis hijos están perdidos y no estarán en el reino de los cielos, ¿para qué yo quiero el cielo? Y ellos sabían que sus 10 hijos que murieron, eran egoístas, solo pensaban en fiestas y en cosas. Lo único espiritual que se presenta de ellos era que Job, cuando ellos acababan sus convites, según la fecha y el tiempo que terminaba, él se dedicaba a hacer ofrendas por si acaso alguno hubiera pecado. Ya te da señal de que ninguno se preocupaba por levantar altar a Dios. Y esta es una mujer que está diciendo, como dicen hoy en día, si mis hijos no están en el cielo, ¿para qué yo quiero el cielo? ¿Sabes qué estás diciendo con esa frase? El sacrificio del padre al entregar a su hijo y el sacrificio de su hijo al entregar su vida sería en vano para mí, no tendría significado alguno, a menos
que mis hijos y mi esposa, o sea, mi familia, esté allí en el cielo. Eso es lo que estaríamos diciendo. Pero Job entendió algo, primeramente que Dios debe ser lo primero en tu vida. Eso significa que cualquiera que hable mal de tu esposa, tú no saldrías al paso a defenderla. Bueno, primeramente cualquiera que hable mal de Dios, yo también saldría al paso a defenderlo. Pero en segundo lugar, a Job ya no tenía hijos, no le quedaban hijos, pero él entendió que le quedaba a su esposa, su tesoro, su mayor tesoro. Porque nuestro mayor tesoro no es, o no debería ser nuestros hijos. De hecho, si lo primero después de Dios, o sea, lo siguiente después de Dios es mi esposa, mi mayor tesoro es la esposa, la mujer que Dios me dio. Y de ella y luego de nuestra unión salen nuestros hijos. Así debería ser la posición nuestra. Pero él dijo, me queda mi esposa y tengo que salvarla de pensamientos inicuos. Si no la reprendo ahora mismo, ella seguirá hablando y expresando mal, y en el reino de los cielos se seguirá anotando cada palabra que ella diga. Por lo tanto, fue un acto de amor el que tuvo Job con su esposa, en primer lugar, al detenerla y parar sus reproches, porque se pararon de escribir en el cielo las cosas que estaba diciendo. En segundo lugar, había que tambalear a su esposa, había que zarandearla, para que entendiera que era un peligro pensar de la forma que estaba pensando. En otras palabras, este no era momento de demostrar comprensión ni empatía por todas las penas que ella estaba pasando. Lo más importante era salvar su vida. Y de hecho la salvó. Y Dios, con esa misma esposa que después entendió las cosas y pensó correctamente, le dio ahora 10 hijos más y el doble de lo que había perdido. ¿Fue un acto de compasión lo que tuvo Job con su esposa? Sí. Pero no fue en realidad una reprensión. Sí, en esa reprensión había amor de parte de Job hacia su esposa. Había misericordia de parte de Job hacia su esposa. Por eso es que Job le dice la frase, como una mujer fatua has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Tenemos otro caso para que vayamos entendiendo el papel de la reprensión. Y este caso está en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Aquí está Cristo a una semana antes de ir a la cruz. Y ahora sí le empieza a explicar a sus discípulos abiertamente y con lujo de detalle todo el proceso por el que él iría a pasar. Para que ellos no se espanten, para que estén apercibidos de antemano, para que empiecen a procesar el proceso de antemano y se vayan adaptando a la idea de lo que van a ver, que para ellos iba a ser catastrófico. Bien, entonces en este contexto dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro una frase sumamente fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es una reprensión severa, diría yo. Miren cómo dice la sierva del Señor. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios. Y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y su muerte parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio, se asió de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y sigue diciendo,
Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y siempre ha existido personas que por lo general se caracterizan por ser muy indulgentes con todos. Y muchos de esas personas dirían de Pedro, el Señor Jesús fue duro. Porque Pedro, mira, en primer lugar, él no entendía. Había que darle tiempo. Había que tener paciencia con Pedro. En segundo lugar, él en realidad en su mente quería lo mejor para su maestro y creyó que lo mejor era que su maestro no pasara por ese proceso de dolor y sufrimiento y de muerte. Hay que entender a Pedro. Pero si pensamos así, entonces Cristo fue injusto con Pedro. ¿Sabes por qué pensamos así? Porque no somos espirituales. Me interesa más la persona que su salvación. Por eso es que si me interesara más la persona, entonces no quiero hacerle pasar pena a esta persona. Gloria a Dios que Cristo sí amaba a Pedro y no fue indulgente con él en el momento de mayor peligro de su vida, porque Pedro estaba corriendo un grave peligro, un peligro inminente. Él estaba a punto de convertirse en un agente de Satanás. Y no solamente había que salvar a Pedro, también había que salvar a los discípulos, por amor a ellos también. Y por causa de ellos, Cristo tuvo que hablar de la forma que lo hizo a Pedro. Y muchos dicen, sí, pero es que era Satanás que estaba detrás de Pedro. Pero aún así, Cristo no le aclaró a Pedro, mira Pedro, esta frase no fue para ti. Quiero que sepan que esto no te sientas mal, esto no fue contigo, esto fue con Satanás, que tú no puedes verlo, y yo sí. Cristo no se lo rectificó. ¿Saben por qué? Porque también la represión era para Pedro. Ese pensamiento que estás cocinando o que estás acariciando en tu mente, no debes tenerlo más nunca en tu vida, es un peligro. Y los discípulos debían de ver que lo que Pedro estaba haciendo no pueden practicarlo por nada del mundo. Es un error oponerse a los planes de Dios, o criticar los planes de Dios, o censurar los planes de Dios, o declarar que lo que Dios tiene planificado está mal. Por eso hubo una reprensión para Pedro dura. Pero ¿no hay amor en la reprensión? Claro que hay amor. ¿No hay misericordia de Cristo? ¿No tuvo misericordia de Pedro? ¿O debió detenerlo o debió dejar que siguiera con sus pensamientos? Nuestro error está en pensar como piensa la gran mayoría. Eso es un pensamiento que Satanás ha introducido por miles de años y nos viene acompañando a nosotros desde tiempo y tiempo. Es un pensamiento que inclusive la Iglesia Católica practica mucho. Y hablamos de amor hacia los demás. El amor hacia los demás es algo, de la forma que se presenta hoy en día, es un error, es un engaño. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Es un error amar a los demás? No, hacerle bien a los demás. ¿Qué significa amar a mi prójimo? Significa que tengo que ayudarle en el momento de su mayor necesidad y no tomar en cuenta lo que me haya hecho hasta ese momento. Si está en necesidad, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve y ayúdale. ¿Y eso no está bien practicarlo? Sí, está bien practicarlo. Lo que está mal no es ayudar a mi prójimo, es tolerar lo que mi prójimo hace o dice. Y en el sistema de amor que nos enseñan hoy en día los unos por los otros, es que ámalo, ayúdalo y tolera lo que él hable y lo que diga. Y ahí le agregamos, hay libertad de expresión, la persona quizás ahora habla así porque no entiende, pero mañana entenderá, no debes hacerle caso. Pero Cristo sí no permitió pasar por alto la parte de Pedro. Job no permitió pasar por alto lo que dijo, su comentario, el comentario de la esposa. ¿Estás entendiendo? Por eso Eliseo no pasó por alto algo. ¿Cristo lo hizo pensando en sí mismo? ¿O lo hizo pensando en Pedro y sus discípulos y pensando en la obra, en la misión? Lo que hizo Eliseo lo hizo pensando en sí mismo, como soy calvo, se está burlando de este calvo, pues va a saber lo que es el calvo este. No es así.
Y Job no estaba pensando en sí mismo tampoco. Todos estaban pensando en la misión y en lo que es correcto, en lo espiritual. Tenemos otro caso. Y este caso también es conocido por muchos de nosotros. Primera de Samuel 17, versículos 4, 8, del 8 al 11. He estado saltando versículos, no voy a leer toda la historia. La historia es esta: está el pueblo de Israel en guerra con los filisteos y el hijo, Isaí manda a su hijo menor, a David, era un muchachito, lo manda hasta el frente de batalla para que averigüen cómo están sus hermanos. Eran 3 hermanos que estaban en el ejército de Israel. Así que en este contexto, para que entendamos, vamos a la historia. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y entonces ahora ahí avanzamos este versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta aquí la historia, pero ahora viene una parte de la historia. Esta es la parte donde llega David. Y David está ahí hablando y ahora dice: y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat de filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, y ahora viene a hablar David, y dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y ojo, que ahora David está hablando de los escuadrones del Dios viviente. No se trata del ejército de Saúl, como decía el filisteo. Y sigue diciendo: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y escuchen lo que dice ahora el hermano de David: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar tuyo? Ahora voy a hacer una pausa aquí y vamos a parar el PowerPoint. El hermano mayor se enciende en ira y arremete en contra de David, pero no se atrevió a hacerlo en contra de Goliat. El hermano mayor sintió que David lo estaba avergonzando frente a todos, cuando en realidad quien los estaba avergonzando realmente era Goliat. El hermano mayor de David se sintió expuesto como cobarde por David, cuando en realidad debió sentirse así, pero por culpa de Goliat. El hermano mayor de David se sintió ofendido por las palabras de David, pero no por las palabras de Goliat. El hermano mayor acusó a David de ser soberbio y malicioso, cuando el verdadero soberbio y malicioso era Goliat, pero no acusó a Goliat por esto. El hermano mayor acusó a David de haber venido al lugar de batalla a burlarse de ellos, cuando en realidad quien se estaba burlando de ellos era Goliat, pero él no acusó a Goliat. ¿Qué estaba pasando con el hermano de David? Y vamos a ver que lo mismo que estaba pasando con el hermano David es lo mismo que pasa con muchos hoy en día. Que cuando alguien se atreve a hacer lo que yo no tuve el valor de hacer, entonces me expone y me delata. Y ahora vamos a ver qué fue lo que hizo David. Primera de Samuel 17, del 44 al 47. Bueno, pasé la parte de la historia donde David declara: yo voy a enfrentar a gigantes. Ahí tratan de prepararlo. Al final David decide ir sin armadura y sin nada, pues nada le quedaba bien, y ahora va a enfrentar a Goliat. Y ahora miren los reproches que van a salir de David y para quiénes serán los reproches.
Porque ya analizamos que el hermano mayor de David se ofendió con quien no debía ofenderse. Se encendió en ira con quien no debió encenderse en ira. Se enojó con quien no debió enojarse y acusó a quien no debió acusar. Dice así: dijo luego Filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dice David, y la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tú vas a recibir tu merecido. ¿Cuál era el merecido de Goliat? Segunda oportunidad, Goliat ya no tenía marcha atrás. Ya él no tenía salvación. Ya él había pasado el punto de no retorno. Y sigue diciendo el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva. Oh, espérate un momentico. Espérate un momentico. Porque la primera reprensión fue para Goliat. Hoy vas a morir y vas a aprender algo. Pero la segunda es para los escuadrones del Dios de Israel. Es para el ejército. Dice así, 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Le estaba dando una reprensión David al ejército. Pero ¿quién estaba dando represión al ejército? ¿Un muchachito? ¿Era el más indicado? No. ¿Era el indicado y el adecuado? No. En realidad, David estaba haciendo lo que primeramente le refería a hacer al rey Saúl. ¿Quién es este incircunciso? Esto hay que pararlo. Esta burla no puede seguir. Pero Saúl, como líder, no se atrevió a hacerlo. Ninguno de sus generales se atrevió a hacerlo. Y si lo llevamos al ámbito personal o del hogar, el hermano mayor de David, Eliab, que era su hermano mayor, tampoco se atrevió a hacerlo. Nadie se atrevió a detener las burlas, el insulto de Goliat. Y ahora viene un jovencito y este jovencito en el versículo 47, ojo con este detalle para que ustedes entiendan. En el versículo 47, cuando dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Lo que David les estaba enseñando a ellos es, fíjate bien, ustedes no enfrentaron a este hombre porque era más alto, porque era más fuerte, porque entendieron que su entrenamiento militar no era el adecuado ni era el suficiente, pero tienen que aprender que para vencer, que cuando salimos a la batalla, no se trata del entrenamiento militar que tengamos, no se trata de la estatura que tengamos, no se trata de la fortaleza que tengamos, se trata de que Dios es quien va a pelear por nosotros. Por eso no importa cuán grande sea nuestro opositor. Y eso les estaba diciendo a ellos, quien su líder Saúl, no, un muchachito. Y cuando la persona menos indicada se atreve a levantar un reproche y a condenarte, ahí nos enojamos. Y empezamos a acusar a quien no es. Y recordé esto porque tuve una experiencia personal hace un tiempo atrás. Nosotros tenemos un local donde nosotros rentamos para tener nuestros cultos allí. No lo podemos hacer todos los sábados. Es un local donde hay que rentarlo y hay personas que generalmente lo ocupan. Fines de semana, pues nosotros lo ocupamos generalmente 1 o 2 veces al mes. Y las personas lo ocupan el resto del mes. Y en cierta ocasión vino alguien que conocemos y el hecho de que haya venido
a este lugar, nosotros decimos a la iglesia, es el templo, es el lugar que hemos escogido como templo, es el lugar donde rentamos para ir en adoración en colectividad, como grupo. El hecho de verlo venir me pasó por la mente la idea de que esta persona había cambiado. Se trata de alguien que ha pasado por momentos difíciles, su hogar se destruyó, su vida se desmoronó y esta persona ahora se enoja contra Dios. Porque pienso yo que para esta persona Dios debió hacer algo y no lo hizo. Él quizás oró y Dios no contestó de la forma que él esperaba y ahora estaba enojado con Dios y no quería saber de Dios ni de nada. Hasta aquí es aceptable. Hay personas que oran a Dios por un milagro, no ocurre el milagro y se enojan con Dios y ahora empiezan a decir Dios no existe, ya no creo más en Él, no me hablen de Dios. Hasta ahí todavía no has pasado el punto de no retorno. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando estamos en el culto se inicia, la persona empieza a interrumpir de vez en cuando y de cuando en vez. Porque su mayor propósito era ahora ridiculizar la fe de los que estaban allí. Y te voy a decir algo. Mientras tú estás enojado con Dios y lo culpas a Él de algo, está bien. Estás todavía en la posición cuando decimos, esta persona está siendo engañada por Satanás, está turbado por el dolor, no se da cuenta, hay que darle tiempo. Satanás lo tiene engañado, lo tiene un error. Él es inocente de cierta forma todavía. ¿Por qué? Porque no entiende cómo Dios funciona. Él no ha estudiado a plenitud, a profundidad, por qué Dios hace las cosas, no ha entendido esto. Entonces la persona está así. Pero desde que la persona pasa de ese ámbito y ahora no solamente no quiere creer en Dios, ya no quiere tener fe en Dios, no quiere que le hable de Dios, ahora se dedica a destruir la fe que otros tienen en Dios, porque ahora le interesa que no solamente él no creer en Dios, sino que nadie más cree en Dios. Ahora hay un problema, porque ya de inocente o de ignorante pasaste a ser un agente activo y consciente de Satanás. Estás conscientemente quieres hacer la obra de Satanás. No solamente no quiero creer en ti, no solamente no quiero confiar en ti, ahora quiero que nadie más crea en ti ni confíe en ti. Por lo tanto, la fe de otros la voy a ridiculizar. Les voy a hacer ver a ellos que es un acto ridículo lo que están haciendo. Y esto fue lo que él empezó a hacer. Y los hermanos trataban de darle respuesta para ver. Los que no lo conocían no se dieron cuenta. Los que lo conocíamos ya nos dimos cuenta de que en realidad él no había venido porque había cambiado. Él quería hacer su obra maléfica aún en este lugar. Él no estaba respetando el lugar que se rentó, que se había escogido para un uso santo por parte de un grupo. Y llegó la parte donde mi hijo era el que estaba predicando. Y llegó un punto donde él se levanta y dice, ya no solamente no le bastaba con presentar los textos bíblicos como algo ridículo y mentirosos, ya no le bastaba con decirle que ustedes están creyendo en una falsedad, es una tontería creer en eso, porque esto no existe, no funciona así, funciona así. Ahora se levanta y es cuando dice, porque a Dios nadie lo puede cuestionar. Eso dicen, pero yo sí lo voy a cuestionar. Y ahora voy a hacer preguntas acá y voy a cuestionar a Dios. Ahí no pude más. Lo primero que hice al principio fue esperar. Igual con el caso que me pasó con la esposa del hijo del anciano. Yo esperaba que el esposo se hubiera levantado a reprenderla o a decirle algo. Que las personas que la conocían a ella de más tiempo se hubieran levantado a reprenderla, a decirle, hermano, no hable así. Pero nadie lo hizo. Y en este caso yo esperaba, su mamá estaba presente. Yo dije, bueno, la mamá se va a levantar, al menos le va a decir, detente con lo que estás diciendo y hablando, para de hacer eso. Y así, si ella lo hiciera, pues nosotros nos levantamos en apoyo a ella. Pero su madre estaba ahí y se inmoló, ni a favor ni en contra. Era como si no le importara nada. Y ya llega un punto donde yo digo, bueno, si los familiares más cercanos a él no logran
detener esto? Yo sí. Porque las personas tienen derecho a expresarse, sí, en lugares públicos. Pero en mi casa o en el recinto que yo haya elegido para adoración, ahí yo tengo autoridad. Ahí Dios me ha dado autoridad. Delante de mí no puede suceder, como tampoco David permitió que delante de él este incircunciso fuera a hablar mal del escuadrón de Israel. Y ahí me levanté. Y con un tono de no buenos amigos y en una forma que estaba enojado, sí, tristemente, y no estaba enojado solamente con él, sino con sus familiares allí. Me levanté y sí le dije a él, tú, si vas a hacer eso, te sales para afuera. Aquí adentro no. No delante de mí. Y siempre vas a tener gente que te va a criticar, como los hermanos de David. Los que estaban más cerca, me llamó la atención porque uno me dijo, se perdió el espíritu. Y yo dije, espérate, ¿cuándo se perdió el espíritu? ¿Cuando él empezó a hablar o cuando yo hablé? Y en el caso de David y Goliat, mientras Goliat hablaba, no estaba todo estaba tranquilo. Llega David y se rompió el espíritu. O sea, reprendemos, reprochamos lo que está mal y resulta que quien reprochó es quien destruyó el espíritu. Otra persona por allá no se oró lo suficiente. Hermanos, mi pregunta es, a veces cuantificamos la oración. Te pregunto, ¿una oración no es suficiente para invocar el nombre de Dios y de sus ángeles? ¿O se necesita X cantidad de oración para poder invocar el nombre de Dios y sus ángeles? Para tener una garantía de protección. ¿Hay que orar 10 veces para tener una garantía de protección? ¿Quién dijo eso? Pero lo cierto es que los mismos que se levantaron a criticarme, yo les pregunté a ellos, ¿te sentías bien mientras él hablaba? Porque si te sentías bien, si no te entró comezón por dentro, algo está mal en ti. Y hoy en día lo que pasa con la gente que critica el Antiguo Testamento, que critica a Elías porque mató 800 hombres, que critica a Eliseo porque mató a muchachitos, porque no eran ni jóvenes ni adultos, eran muchachitos. 42 de ellos despedazados por osos. Y cuando ven esos casos, la gente enseguida condena y critica lo que se hace en el nombre de Dios, porque no son espirituales, porque no les interesa si la obra de Dios está siendo obstruida o no. No les interesa si es la obra de Satanás la que está proliferando y la que está creciendo. No les interesa eso. Tenemos un concepto equivocado de lo que es amar al prójimo. Y por eso condenamos lo que no es. Inclusive llegamos a condenar lo que la Biblia dice. Fíjense en el caso de Elías, cómo la gente llegó a ser. Durante el día, Elías había pasado por momentos de gran agitación y trabajo, pero el Espíritu del Señor vino sobre él porque había sido obediente y había hecho la voluntad divina al ejecutar, a los sacerdotes idólatras. Y si ustedes leen bien, no fueron 430, fueron 430 de Baal y 400 de Acera, fueron 800. Y sigue diciendo, algunos estarán listos para decir qué hombre duro y cruel debe haber sido Elías. Y cualquiera que defiende el honor de Dios a cualquier riesgo atraerá sobre sí censura y condenación por parte de un grupo grande. Porque siempre no va a faltar alguien que te diga, cuando no pueden atacar la corrección o la reprensión, entonces atacan a la persona. Es que en el tono que lo hiciste, es que el rostro que pusiste, es con la personalidad que te levantaste y hablaste. Eso fue lo que le molestó. O sea, siempre tratan de condenar y ridiculizar lo que no deben hacer. Nadie hasta ahora, ni aún en la Biblia, ha sido capaz de levantarse y decir, esto se lo merecía este hombre. Gracias que alguien se levantó y le habló como habría que hablarle. No. No hemos entendido a Ezequiel 9:4. Si tú quieres ser parte de los 144,000, preocúpate si esto no pasa por ti. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y ahí está la palabra gemir, es suspirar, lamentar, y los que claman es gemir, es chillar. Gimen son los que se lamentan, los que les duelen, y claman son los que levantan la voz, diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo tu nombre va a ser mancillado? Pero mi pregunta es, si está en tu poder y en tu autoridad el que el nombre de Dios no se mancille en tu casa, ¿no lo vas a hacer o quieres delegarlo todo por Dios? Bueno, que venga Dios y le haga caer un rayo del cielo. Que sea Dios quien le calle la boca y tú no. ¿Por qué? Porque te gusta ser un buen líder para que la gente no piense mal de ti. ¿Qué es lo que estos hombres y mujeres en realidad están permitiendo? O están clamando. Le dicen a Dios: ¿hasta cuándo? Yo he hecho mi parte, pero haz tú la tuya. Detén esto. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, en una forma simbólica, dice: las almas que están debajo del altar y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ojo que aquí habla de venganza. Por eso Cristo dijo: mía es la venganza, dámela a mí, pídemela a mí. Y está duro para algunos escuchar decir lo siguiente: ¿quieres venganza? Dile al Señor: véngate por mí de lo que estos impíos están haciendo. No hay nada de malo en decir eso. Por eso es que tenemos el siguiente ejemplo. Mateo 21:13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice en Juan 2:17, entonces, por el mismo evento, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿De qué evento estoy hablando? Cuando Cristo entró al templo. ¿Y qué fue lo que le molestó en el templo? ¿Con qué tono de voz crees que Cristo habló? ¿Cuál sería el semblante de Cristo cuando estuvo allí? Y déjame decirte algo antes de continuar. Reprochar a tu prójimo, o sea, reprocharnos, vamos a hablar de la ira santa. ¿Qué es una ira santa? ¿Qué diferencia hay entre una persona que se aira con santidad y una persona que no tiene santidad y siente ira? Los dos sienten enojo. Los dos sienten indignación. La diferencia de la ira santa, que el que tiene una ira basada en la santidad no quiere venganza sobre el otro, no quiere el mal sobre otro, pero no está dispuesto a que la obra del otro prolifere, continúe. Por eso siente ira, quiere detener la obra del maligno. Los que no tienen santidad, su ira se levanta con venganza, con deseo de muerte, con agresividad. Quiero hacerte daño, hacerte mal. Pero quien siente ira santa, ama a su prójimo, pero no está dispuesto a que su prójimo continúe con lo que está haciendo. Ahora vamos a ver lo que hizo Jesús. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. ¿Y qué fue lo que vio? Vio las transacciones injustas. No fue exactamente el hecho de que hubiera dinero dentro del templo. Fue más allá todavía. Las transacciones injustas, porque se estaba engañando a la gente y se estaban poniendo, los precios se estaban elevando, aprovechándose. Sigue diciendo: vio la angustia de los pobres que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados, porque eso era lo que enseñaban en ese tiempo. Sin derramamiento de sangre no se te perdonan los pecados. Pero ¿y cómo compro el cordero? Y si no matas el cordero, pues tu pecado no va a ser perdonado. Y ahí entraba en angustia, en depresión estos pobres. Y Cristo se preocupó por eso. Esa obra había que detenerla. No fue el acto solamente de que habían cambistas dentro del templo. Tenemos que leer un poquito más. Sigue diciendo: vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Y sigue: Cristo vio que algo debía hacerse. Oh, por amor a quién, a los pobres.
y para parar la obra de todos los sinvergüenzas que estaban allí. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo sin la debida instrucción acerca de su significado. Y ojo, que el problema no está con las ceremonias, sino que nunca se enseñó el significado. Y parte del engaño hacia la gente era enseñarles: si practicas esta ceremonia de esta forma, serás perdonado, cuando en realidad lo que importaba era lo que significaba o a quién apuntaba esa ceremonia. Y sigue diciendo: los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin que se le reconociese ni honrase, estaba aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial. Y sigue diciendo: él había dado instrucciones acerca de las ofrendas, comprendía su valor simbólico y veía que ahora habían sido pervertidas y mal interpretadas. Ya no solamente es por el dolor de los pobres y por la angustia, ahora está viendo que también estaba siendo mal interpretado todo por culpa de estos que estaban enseñando en el templo. Esa obra había que detenerla. No era que Cristo tenía venganza específicamente sobre las personas que estaban allí, era sobre la obra de las personas. Y cuando tú y yo reprendemos, tenemos que aprender a hacer lo mismo. No es venganza sobre la persona, pero así hay que detener la obra. No critiques, no condenes, no detengas al que quiere hacer la obra de Dios. Y sigo leyendo: ningún vínculo, el culto espiritual, la parte azul, el culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo tenía a los sacerdotes y gobernantes, unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. Siguiente: con mirada escrutadora. Esa mirada no estaba alegre. Es una mirada que está escudriñándolo todo. Dice: Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él mientras estaba en pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. ¿Y qué fue lo que vio? Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho. Eso fue lo que pasó en el tiempo de la era papal. Y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y eso es lo que han enseñado desde tiempo antaño y enseñan hoy en día mal en la iglesia. Por eso es que Cristo hizo lo que Cristo. Había que detener esa obra. No se debe permitir que la obra de Satanás, del maligno, prolifere. Y sigue diciendo: vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. Un semblante indignado no es un semblante de amor como muchos quieren escuchar. Y hago este énfasis porque la gente, cuando le dije a alguien una vez: Cristo le dijo a los sacerdotes hipócritas, sí, pero se lo dijo con lágrimas en los ojos. Mi pregunta es: ¿y porque hayan lágrimas en sus ojos ya se lo dijo con amor? ¿Ya suena más lindo la palabra hipócrita, sepulcros blanqueados? Es un concepto equivocado el que tenemos. Porque la Iglesia Católica, el diablo a través del catolicismo, nos ha enseñado por tiempo que tienes que amar a tu prójimo. Y eso también encierra tolerar las burlas y la apostasía y la idolatría y todo lo que sea de tu prójimo. No. En ninguna parte de la Biblia se ha tolerado lo que está mal. Sí se ha enseñado a amar aún hasta tu enemigo, pero no a tolerar lo que tu enemigo hace o practica. Siguiente cita: descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. ¿Cómo habrá sido ese gesto? Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes. Y sigue diciendo: el pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común.
recordaron que se había escrito acerca de él, me consumió el celo de tu casa. ¿Qué es lo que estaba escrito? Salmos 69:9. Lean ese salmo entero. Dice, porque el celo de tu casa me consume y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabes qué significa eso? ¿Podría alguien explicar y decirme qué significa? Y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Que el celo de tu casa me consume, está bien. Soy celoso con lo que tenga que ver con tu nombre, con tu casa. Pero, y que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los que te vituperaban a ti, me sentí como si me lo hicieran a mí. Cuando tú te opones a la injusticia que se está cometiendo contra otra persona, lo que estás declarando es, mira, ahora me siento como si me lo estuvieras haciendo a mí. Y esta persona no se puede defender. Yo sí, ven conmigo. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Y Cristo no dijo en ningún momento, como muchos dicen, que el Padre sea el que haga su voluntad sobre ellos. Él tomó la actitud y dijo, esta es mi casa. Yo como sacerdote tengo autoridad para decir, esta es mi casa. O este recinto que nosotros rentamos, que hemos elegido, es nuestro. Lo que se haga en este horario es mi responsabilidad. La obra del maligno no puede proliferar. Mejor dicho, no debería, porque eso depende de cada cual. Dice esta otra cita, hablando de la reprensión de Cristo a la mensajera de Dios. ¿Hubo una reprensión de Cristo a Elena G. White? Sí. Fue una gran cruz para mí relatar a los que erraban lo que se me había mostrado acerca de ellos. En primer lugar, era un problema para Elena de White decirle a ellos, Dios me ha dicho que te diga esto. Eso estaba duro. Me causaba gran angustia ver a otros preocupados o afligidos. Le causaba angustia ver a los demás cómo se asustaban y cómo se afligían cuando ella le decía las verdades que tenía que decirle. Y cuando me veía obligada a declarar los mensajes, a menudo los suavizaba y los hacía parecer tan favorables para el individuo como podía, y luego me iba sola y lloraba en agonía de espíritu. Voy a detenerme ahí. Que él hacía los mensajes, los suavizaba. Eso es lo que hoy en día se practica. Hay que hablarle, pero más suave, porque nosotros es para que entienda. Nosotros sumar, que él no se sienta que está siendo acusado, señalado. Porque creemos que lo correcto que se debe hacer, que es lo que Dios dice que se haga, creemos que está mal. Eso es lo que estamos declarando. Lo correcto es que uno salga con un reproche y señale el mal. No, eso no está bien. Eso trae más daño. Eso es lo que estamos declarando. Y ella decía que se vio obligada a suavizar los mensajes y hacerlo más favorable hasta donde podría. Pero dice que luego lloraba en agonía de espíritu porque sentía que no estaba obrando bien. Y sigue diciendo, miraba a los que parecían tener que cuidar solo de sus propias almas y pensaba que si yo estuviera en su condición no murmuraría. Ahora estos empiezan a murmurar y ella dice, si yo estuviera en su lugar no murmuraría. ¿Por qué hacen esto? Pero si no les has dado la reprensión que lleva, claro que a ellos les va a parecer que es injusto porque tú le has dado la reprensión tan suave que la severidad de Dios, que la acción de Dios ahora suena muy severa. Y somos tú y yo cuando no cumplimos ni hablamos como la Biblia dice que hablemos, los que hacemos hacer quedar mal a Dios o muy severo o injusto o falta de amor. Y sigue diciendo, era difícil relatar los testimonios claros y punzantes que me habían sido entregados por Dios. Y termina la cita. Observaba ansiosamente el resultado y si las personas reprendidas se levantaban contra la reprensión y después se oponían a la verdad, surgía en mi mente estas preguntas. Y ojo con las preguntas. ¿Había entregado el mensaje tal como debía? ¿No podría haber habido alguna manera de salvarlos? Ahora ella decía, esta gente con el mensaje que les di, ahora se han levantado en contra de la reprensión, en contra de Dios, en contra de todo. ¿Será que el mensaje lo di bien?
porque yo entendí que el mensaje era muy severo de parte de Dios. Yo entendí. Y por eso sigue diciendo, y entonces tal angustia oprimía mi alma que a menudo sentía que la muerte sería un mensajero bienvenido y la tumba un dulce lugar de descanso. Y sigue diciendo, no me di cuenta que era infiel al cuestionar y dudar de esa manera, y no vi el peligro y el pecado de tal conducta hasta que en una visión fui llevada a la presencia de Jesús. Él me miró con el ceño fruncido y apartó su rostro de mí. No es posible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Caí sobre mi rostro ante él y no tenía fuerzas para pronunciar una palabra. Oh, cuánto anhelaba estar cubierta y esconderme de esa mirada terrible. Entonces pude comprender en cierta medida cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando clamen a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y cita Apocalipsis 6:16. Y dice la historia que después que Eliseo hizo su acto de reprensión, dice, de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Me llamó la atención porque Samaria estaba a su casa. Entiendo que ahí regresar a su casa, pero ¿por qué primero al monte Carmelo? El monte Carmelo tiene un significado espiritual muy grande. Y para él, lo primero era estar en conexión con Dios, a solas con Dios, luego ir a su casa. Por eso que después del acto de Eliseo, vuelvo a repetir la cita que pusimos al principio, durante 50 años entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de ciudad en ciudad y pasar por entre muchedumbres de jóvenes ociosos, rudos y disolutos, pero nadie se burló de él ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Simplemente Eliseo estaba pasando por la sede, la ciudad sede de la apostasía. A nadie más se le ocurrió intervenir de la forma que lo hicieron los jóvenes. A nadie más se le ocurrió interrumpir la obra de los profetas, ridiculizar el nombre de Dios ni el mensaje de los profetas durante 50 años. Recuerda, la reprensión es un acto de amor hacia tu prójimo. No debes sentir odio ni venganza por tu prójimo, pero sí debes detener la obra maléfica que tu prójimo esté haciendo o la que el enemigo esté haciendo a través de tu prójimo. Si entendemos esto, vamos a comprender muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Entenderemos en realidad cómo funciona el amor de Dios, porque así como funciona su amor, así debe funcionar el mío. De lo mismo que Cristo participó, es de lo mismo, o sea, de lo mismo que Cristo realizó, es de lo mismo que yo debo participar. Que donde quiera que estemos nosotros, donde tengamos autoridad, que el nombre de Dios no sea mancillado. Si estoy en un lugar público y alguien está mancillando el nombre de Dios, me queda una acción por hacer aún. No puedo callar su boca. No puedo detenerlo. Pero al menos me puedo retirar. Porque no voy a ser capaz de tolerar que en mis oídos entre semejantes acusaciones y semejantes declaraciones. Si somos de aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se llevan a cabo en el templo por parte del liderazgo, deberíamos entender que parte de nuestra labor es reprender el mal y reprochar la obra de Satanás. Espero que lo hayamos entendido claramente. Espero que no te haya sido el extremo, que el Espíritu de Dios haya puesto en ti lo que haya faltado en mis palabras y que aprendamos a vivir vidas adecuadas y exactamente en base a como las Escrituras nos dicen que vivamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar una vez más. Oremos. Así que te invito a que te pongas de rodillas. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque aún en la reprensión hemos entendido que es un acto de amor. Un acto de amor de refrenar no solamente la obra maléfica del enemigo,
sino de detener que se sigan escribiendo acusaciones en contra de los individuos, ya sea engañados por Satanás o ya sea porque ellos conscientemente estén haciendo su obra. Permite, Padre, que tengamos el valor y seamos capaces de refrenar el mal. Que delante de nosotros tu nombre no sea mancillado. Permite, Padre, que podamos crecer espiritualmente, que podamos vivir vidas conforme a la palabra, que podamos regirnos por un así dice Jehová. Aunque la gente nos critique, aunque la gente nos señale, aunque la gente nos acuse. Que tu pueblo pueda crecer, tu palabra se pueda expandir y la verdad pueda proliferar, porque la última palabra debe ser la tuya. Ayúdanos, una bendición para cada oyente en esta oportunidad y aún para aquellos que en el futuro escucharán este audio o este video. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nuestra palabra favorita, Maranata. Muchas bendiciones para ti.